Hace 14 años terminó el gobierno de quien conozco o reconozco como el mayor criminal en la historia moderna de Colombia. Y hablo del señor Álvaro Uribe Vélez. Hace 14 años entregó el poder y sin embargo en la actualidad siguen apareciendo consecuencias de la política criminal y genocida conocida como la política de seguridad democrática. Se siguen desenterrando víctimas de desaparición forzada. Hace poco, 51 cuerpos fueron recuperados en el departamento de Santander. Y una noticia dolorosa para nosotros los que amamos las fuerzas militares es que la Jurisdicción Especial para la Paz llama a 39 generales dentro de los procesos de investigación a las ejecuciones extrajudiciales. 39 generales son una evidencia clara de que fue una política sistemática, una política de Estado que abarcó todo el territorio nacional, porque tengamos presente que son generales comandantes de batallón, comandantes de brigada, comandantes de división y hasta los excomandantes del ejército. Frente a estos casos, hay algo muy doloroso para nosotros los militares que fuimos subalternos, que estas personas que obedecieron una política de Estado, que obedecieron a determinadores políticos, hoy frente a la JEP asumen responsabilidades por omisión. Manifiestan una frase muy dolorosa, que los soldados, que sus subalternos eran tan ignorantes, que eran incapaces de comprender las órdenes que como mandos militares daban y que por eso incurrieron en las ejecuciones extrajudiciales, que eran soldados ignorantes, soldados que ni siquiera tenían la capacidad de trinchar en el almuerzo, que esa ignorancia de los soldados llevó a los falsos positivos. Esta es la cobardía de estos generales. ¿Dónde quedó el honor militar? ¿Dónde quedaron los principios y valores? Y les recuerdo a esos generales que cuando se sienten frente a los magistrados de la JEP tengan presente que representan el uniforme nacional y que el honor militar es algo que no se puede vulnerar. No pueden vulnerar esto estos generales, pero es una realidad que está sucediendo en la actualidad. La noticia no está circulando por las redes sociales ni los medios privados de comunicación la están socializando, simplemente porque no es el interés de quienes financian la propaganda en Colombia, pero es algo muy delicado. 39 generales de la República llamados a responder por falsos positivos. Ese es el daño que Álvaro Uribe Vélez le hizo a la institución. Eso deja sin cimiento la narrativa negacionista de la oposición, muy repetida por María Fernanda Cabal, de que los falsos positivos no existen. Al contrario, 6.402 casos que se encuentran siendo investigados por la JEP tienen dolientes, tienen víctimas, tienen victimarios y tienen identificación. Los colombianos tenemos que rechazar, porque yo les recuerdo que la misión constitucional encomendada a las fuerzas militares en el artículo 217 de la Constitución es una misión que incluye la protección del pueblo colombiano. Y Álvaro Uribe Vélez condujo a las fuerzas militares a hacer lo contrario, a levantar armas en contra de su propio pueblo con el único fin de crear una percepción falsa de seguridad. Mientras presentaban inocentes muertos, Colombia se convertía en el mayor país productor de cocaína del mundo. Y es por eso que tenemos que analizar realmente quién es el señor Álvaro Uribe Vélez. La principal causa de debilitamiento de las fuerzas militares fue el haberlas criminalizado. Y recordemos que no solo fueron criminalizadas las fuerzas militares, sino también el DAS fue convertido en una agencia de inteligencia del paramilitarismo, lo que llevó a su destrucción y desmantelamiento.
un genocida en el poder destruye instituciones y está comprobado en la historia de Colombia. El caso de Álvaro Uribe Vélez es fiel prueba de que cuando un sociópata llega al poder, las instituciones son las que son destruidas. Hago un llamado a la sociedad colombiana a rechazar el genocidio uribista, a entender que las fuerzas militares jamás pueden ser llevadas a la ilegalidad, que las fuerzas militares siempre tienen que ser conducidas mediante el apego a los derechos humanos y al respeto de la Constitución Nacional. Hoy, afortunadamente, y como paradoja del destino, un exguerrillero, exintegrante del M-19, y hablo del presidente Gustavo Petro, es el comandante en jefe de las fuerzas militares y paradójicamente las legitima, las conduce por camino de legalidad y está recuperando esa imagen que fue pisoteada por el uribismo. No me canso de agradecerle al presidente que respeta las instituciones militares. Hoy ningún soldado ha levantado las armas en contra de un inocente. Ese es el logro más grande que reconozco del presidente Gustavo Petro y nuevamente lo repito, en mi concepto y como conocedor de las fuerzas militares, defino a Gustavo Petro como el mejor comandante en jefe en la historia hasta el momento. ¿Por qué? Porque las conduce en legalidad después de muchas décadas donde las fuerzas militares violaban los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cerró la brecha de inequidad que existía en las fuerzas militares, mejoró el salario de los soldados, mejoró la alimentación, los subsidios de vivienda ahora son mejores para la base jerárquica y eso lo ha hecho Gustavo Petro con una política de bienestar. Le pido a la Reserva entender que encubrir la ilegalidad no es defender las fuerzas militares y en mi caso, que por hablarle la verdad al país y reconocer un genocidio existente en Colombia no me hace ningún infiltrado, no me hace ningún guerrillero. Al contrario, el velar por proteger las fuerzas militares las engrandece. Y hay algo que yo sí entendí: respetar el artículo 217 de la Constitución, hablar con verdad y tener honor militar. Honor militar que carecen esos generales que llevaron a sus subalternos al delito y hoy se lavan las manos diciendo que fue por omisión, que no tiene nada que ver con un genocidio orquestado desde el mismo gobierno.